Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 11 de agosto del 2016, les saluda Carlos Mario León Palacio, con mucho placer, desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco, en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de televisión pública, y bueno, encaminado al conocimiento, ¿no? A conocer más y a proteger nuestros derechos, ¿no? Por la mañana, en los escritos matutinos que normalmente presento, hablábamos de la situación que guarda el país en materia electoral, ¿no? Y los problemas serios que se enfrentan cada vez que va a haber elección. Y nosotros aquí hemos comentado en diversas ocasiones ya que la clase política se está preparando y tiene sus ojos puestos en el 2018. La preocupación de la clase política es participar en el 2018, como candidato, como cercano al candidato. La cuestión es participar en la próxima elección del 2018. Y ya los partidos políticos pues se están preparando, están haciendo lo propio, están viendo la forma de acercarse al electorado, ¿verdad? A mostrar el ideal que debe de tener cada partido y que no debe de cambiar, pues, ¿verdad? Porque se supone que es su base sólida. Por ejemplo, el revolucionario institucional, pues defender la patria, ¿no? Pero, más sin embargo, no lo hacen correctamente, ¿no? La revolución democrática, pues defender la democracia, y no todos participan en esa revolución democrática, ¿no? O sea, algunos tienen el membrete o tienen la representación, pero no lo hacen, ¿no? Y ahí vemos la calidad moral de algunos. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que toda su vida estuvo fue de los más impulsados por el PRD, que lo hizo llegar a obtener la jefatura del gobierno del Distrito Federal, ¿verdad? Y a la mera hora los abandonó, y lo abandonó endeudados, o sea, lo dejó endeudados al propio partido para formar un partido él, ¿no? Entonces, vemos que no es creíble de que tengan así un ideal patriota, político, o sea, no es cierto, ¿no? Porque a la mera hora hacen cambios como ellos creen a su conveniencia, sin tomar en cuenta a las masas, ¿no? Ni a esa gente. Imagínense toda esa gente que, por ejemplo, estaba en el PRD y que lo seguía, pues está confundida, ¿no? Y muchas tal vez ya se fue a Morena, pero hay confusión. Entonces, ellos no están para crear confusión, porque además los partidos políticos se sostienen con recursos que nosotros mismos como ciudadanos damos, ¿no? O sea, lo que gasta Andrés Manuel, nosotros se lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Pero, ¿por qué hablamos de Andrés Manuel? Porque estamos primeramente en Villahermosa, Tabasco, donde tiene origen sus aspiraciones a la presidencia de la República, ¿no? Pero además, ¿por qué? Porque, mire, vamos a citar un ejemplo claro de la falta de credibilidad en las elecciones. Cuando llega Felipe Calderón y participa en la elección Andrés Manuel López Obrador, se la pasó un sexenio diciéndole que era espurio, todo un sexenio. O sea que para ese grupo de la sociedad, las elecciones nunca fueron transparentes y nunca han sido transparentes. O sea, hay fraude electoral cuando no ganan, pero cuando ganan, entonces la autoridad actúa como debe de actuar. Ok, pero más sin embargo, había pruebas de que hubo un fraude y de que Felipe Calderón no era el presidente que hubiese llegado, y bueno, pero 6 años se la pasó reclamando, ¿sí? Resulta que fuimos a otra elección donde llega Peña Nieto y se la pasa diciendo lo mismo, ¿no? Que es un corrupto, que no llegó como debía llegar, o sea, lo mismo. Entonces, si, por ejemplo, nosotros como un humilde medio de comunicación estamos aquí compartiendo con usted la búsqueda del conocimiento y nos acercamos a la Carta Democrática y viendo la situación que existe de las urnas preñadas, de los carruseles, de todo el fraude y toda la coacción de voto que hay, que se ha denunciado, y luego viendo todo lo que ya pasó en nuestro estado, en la ciudad capital, en el municipio del centro, que tuvo que llegar hasta la última instancia la decisión para que quedara un presidente municipal, que tuvo que ir a una elección extraordinaria, porque en la primera vez ni hubo sanciones, ¿verdad? Ni hubo nada, y se tuvo que ir a otra elección. Y se acusaba que hubo un fraude electoral, o que hubo un problema serio ahí de que no llegaron los votos y que se entregaron votos en hora inapropiada. Pues hubo un fraude, porque no se cumplió con los tiempos. Pero bueno, se hizo la otra elección y se acusaba prácticamente lo mismo, que hubo problemas, pues que la elección no fue transparente. La falta de transparencia en la elección
es la base de la acusación de todos los partidos políticos. O sea, por algún motivo no hay transparencia. Entonces, cuando todo esto se está dando y vemos que ya en este momento toda la clase política está enfocada al 2018 y a las elecciones, y ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos cuando la Carta Democrática nos solicita a nosotros como ciudadanos de un país democrático que participemos? O sea, nos invita, nos dice, ustedes ciudadanos de un país democrático, participen en su democracia, para que entonces sea una democracia verdadera. Cuando ya tenemos nosotros como ciudadanos observado lo que está pasando y vemos todos estos señalamientos y problemas serios que se enfrentan con primeramente antes de la elección y después durante la elección y luego después de la elección. O sea, durante esas etapas hay problemas, ¿sí? Entonces, nosotros no dudamos que las autoridades electorales hagan esfuerzo para poder llevar a cabo su trabajo y todo, pero a la mera hora, ¿verdad?, pues resulta que no hay transparencia. Entonces, cuando ya eso está pasando, entonces los ciudadanos es que debemos de intervenir, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, la Carta Democrática nos dice que quien puede hacer esa solicitud es el gobierno, ¿sí? Bueno, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer uso del 39 constitucional, del 8º constitucional y del 8º de la Carta Magna, de los artículos. Primeramente, acudir al gobierno para que el gobierno solicite, pero que solicite de acuerdo a lo que nosotros solicitamos como ciudadanos. Primeramente le voy a dar lectura al artículo 8º, donde se protege el derecho de petición en nuestra propia Carta Constitucional nacional, y nos dice: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Nosotros somos ciudadanos de la República, y ya observando así la problemática electoral, o sea, que se presenta con cada elección, ¿verdad?, y que muchas veces se alegan cosas que no son ni ciertas y que tiene que dirimir el tribunal, y también existe ese tipo de cosas, ¿no? Existen acusaciones falsas, por supuesto, ¿no? Pero siempre hay problema de falta de transparencia, ¿sí? Y es más que claro que lo hay cuando el mismo tribunal resuelve anular una elección, y aquí en Tabasco ya pasó eso, y en otras partes del país ha pasado, ¿verdad? Entonces, ese es el problema serio que enfrentamos. Cuando vemos eso, entonces nosotros podemos hacer la petición al gobierno del Estado o al gobierno de la República, pero especificando, ¿verdad?, que las observaciones se basen en que las actas que estén en la mesa de casillas, en las casillas, estén completas primeramente, todas las actas, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que se den los casos que vayan a una casa, le entreguen una boleta ya con el voto cruzado, si ellos vayan, hagan toda la tramitología que tienen que hacer y soliciten su acta para que ellos voten, o su boleta electoral, se la dan, y a la hora que llegan a la urna, lo que hacen es doblarla, guardarla y meter la otra que ya les dieron? Y luego, para que le puedan pagar esa boleta que trae guardada, tiene que regresarla a la casa donde le dieron la otra boleta, ¿verdad? Y ya la persona que recibe la boleta le paga, y a la vez le vuelve a marcar el voto a favor del partido que quiera para poderle dar esa boleta a otra persona, y hace lo mismo. Entonces, pero ¿cómo es posible que esas personas tengan acceso a esas boletas? Si tenemos representantes de partidos, representantes de casillas, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay transparencia, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que se tiene que observar, ¿sí? Porque en realidad los votos, la contabilidad se hace en cada casilla. Entonces, si se hace la contabilidad correctamente desde el inicio en las casillas, pues evita, para empezar, lo que le acabo de decir, que en alguna casa le estén dando el voto a una persona para que vaya y lo meta a la urna y luego regrese, entregue la boleta que no está marcada, ellos la marquen por el partido que ellos quieran. Entonces, por eso se vuelve una tiranocracia, y por eso es la misma gente la que está en el poder, porque no se hacen las cosas correctamente. Si nosotros tenemos la decisión de votar, ¿verdad?, la persona que tiene que llegar a representarnos tiene que ser la persona por la que nosotros votemos, verdaderamente, no la persona que haga todo este tipo de trampas, porque con todo este tipo de trampas se utiliza personal que después va a estar a cargo de alguna dependencia y que no va a atender correctamente a la gente, porque va a ver primero por sus intereses antes que por los intereses de la gente. Entonces, por eso debe de ser transparente la elección, y con la participación de la OEA podemos lograrlo. Ahora,
El artículo 8 nos dice, cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos humanos han sido violentados puede interponer denuncia o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección a los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Entonces, si nosotros vemos que nuestro derecho a un acceso, al acceso a la democracia se nos está negando, que nuestro voto no se está respetando y es un derecho humano que es el sostén de la democracia, ¿sí? Entonces podemos hacer esta petición. Pero cuando nosotros ya tenemos la petición, fíjese, ¿de qué sirve? Por eso le digo que hay veces, cuando nosotros vemos protestas como la que hay y no hacen lo conducente, pues vemos por qué tienen problemas, ¿no? Y por qué se la van a pasar ahí, porque se convierte en industria de la reclamación. Mire, ya usted hizo la petición ante el gobierno, ¿verdad? Ellos llegan, le firman, le sellan, ¿verdad? Y le entregan una copia, porque usted lleva una copia para usted, para que se la firmen y se la sellen, ¿verdad? Bueno, cuando usted o el grupo de personas que vaya a hacer esto, ¿verdad? O que vayamos a hacer esto, ya pegados en el artículo 8, con esa petición que ya hizo usted en el gobierno, ¿verdad? Y la respuesta que le den a favor o en contra, ¿verdad? Entonces usted la anexa y se va a la OEA o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace la petición de que revisen la violación de sus derechos humanos, ¿sí? Por aquello de que no vaya a ser que el gobierno entre en chanchullos y pase lo que siempre ha pasado, que llegan observadores, pero que a pesar de que se acusa fraude, pues no pasa nada. Y aunque ellos digan que la elección estuvo media fea, no pasa nada. Entonces, la cuestión es estar pendiente desde la emisión del voto, desde donde están las boletas electorales y desde donde se contabiliza, ¿verdad? Porque es un solo día el que hay que estar pendiente, no son muchos días. Ese día, si en una casilla se dice hay 500 votos para tal persona, son 500 votos y no son más. Ya de ahí se va a arrepentir, bueno, es que se va a anular porque mire, se pasó para acá, eso está mal, ¿verdad? Porque se pasó una rayita, porque eso está mal, es un voto para un partido, y digo, si usted cruza un cuadro, por favor, aunque se pase un poquito o no se pase, eso, por favor, eso no tiene nada que ver, pues, pero más sin embargo, todo eso es un problema. Pero si usted no lo sabe, lo enfrenta, y los enfrentan los partidos políticos, lo enfrentan los candidatos independientes, y lo enfrentan todos los que participen en elección popular, ¿sí? Porque si usted vota por alguien, su voto nomás porque se pasó una línea, usted no, o sea, usted hizo eso sin querer y ya su voto no vale. Entonces, eso está mal, ¿sí? Pero bueno, el resultado que usted tiene en la casilla, ese es el resultado que se va a unir a todos los resultados de todas las casillas, ¿verdad? Para saber quién ganó la elección. Y eso es todo. Sin tanto cuento, sin tanto truco, sin tanta maña, como se acostumbra actualmente. Pero cuando ya sucede esto, entonces se hace la petición a la OEA y entonces ya se hace de la forma que se debe de hacer, porque ya tiene usted la petición ante el gobierno, que el mismo gobierno debe de hacer a la Secretaría General de la OEA, ¿verdad? Y a la ONU inclusive, el mismo gobierno, ¿verdad? Pero usted por su parte está reclamando un derecho humano que se le está violentando en su país y que ya está presentando la prueba de que ya hizo la petición en su país al gobierno que a usted lo representa y ya les dijo que necesita, ¿verdad?, que se solicite la observación y asesoría y asistencia de las personas de la OEA, encargados y especialistas en elecciones y en la democracia, ¿sí? Entonces ya tiene usted una referencia. Ahora le voy a citar otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando se observa la industria de la reclamación? Está la gente haciendo una protesta, nunca ha ido a un tribunal, ¿sí? Si quisiera ir a reclamar sus derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a ir, pero está viendo que las autoridades que tiene en su país no la está tomando en cuenta. Entonces, la misma acción de la sociedad hace desaparecidas nuestras autoridades, pero le siguen exigiendo que cumplan. Entonces, si ellos con acción hacen desaparecer la autoridad, entonces, ¿qué autoridad le va a cumplir? Pues se lavan las manos, porque no están haciendo las cosas correctamente y como está legalmente establecido en la ley. Y por eso la tiranocracia crece y todo queda en una industria de reclamación que a la mera hora solo se beneficia a los líderes y los demás quedan hasta mal recomendados, porque son protestantes, porque son personas que dañaron la educación, porque son personas que afectan el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, pero ver las cosas así
pues no es fácil, no se tiene que estudiar y tiene uno que analizar a profundidad todo lo que se vive en nuestro país y llevarlo a la ley, ¿verdad? Y ya cuando se lleva a la ley, usted dice, oiga, pues sí, es cierto lo que se trata aquí en este humilde programa, o sea, de pensar ético, ¿verdad? De la búsqueda del aprendizaje, oiga, es cierto lo que está pasando, y claro que es cierto, pero eso tiene que ser una obligación que nosotros tenemos que hacer para que exista la democracia, ¿verdad? Pero así se tienen que hacer las cosas. Entonces, si por un lado la petición en la Comisión Interamericana pasa y se acepta, y por otro lado el gobierno ya lo está pidiendo, entonces las cosas vienen con más seriedad. Y cuando lleguen aquí, si la seguridad que le tiene que brindar el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, las misiones de observación electoral, en el artículo 24, dice, se llevarán a cabo por solicitud del Estado miembro interesado. Insisto, cuando lo hacen los ciudadanos, sin ciudadanos no hay Estado. Entonces, es el Estado mexicano. Si es un grupo de personas, es el Estado, porque está garantizado en el mismo artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana. Y luego dice, con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el secretario general celebrarán un convenio. Por eso es que le digo que tenemos que hacer primero la petición ante el gobierno del Estado, para solicitarle que acuda a la Secretaría General de la OEA y solicite esa observación electoral. Dice, celebrar un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación. Cuando yo le digo que le tiene que especificar, mire, en la casilla pasa esto, eso es lo que tiene que venir a observar, además de estar pendiente de los conteos rápidos y de todo lo que se haga en la organización de la elección. Pero lo que se tiene que observar es el momento en que están contando, ¿verdad?, las boletas. O sea, que se pongan los ciudadanos alerta y las boletas tienen que estar completas. Si le están diciendo, aquí le estamos entregando 10,000 boletas, tienen que ser 10,000 boletas, no menos. ¿Sí? Y así es como podemos lograr la democracia, con la participación de estos observadores, especificándole qué es lo que necesitamos que observen. Porque si nada más dice que vengan y que observen, van a venir y van a dar su informe, pero no van a ver los problemas serios que enfrentamos. Y la cuestión es hacer la petición, pero plantearles los problemas serios que enfrentamos para que en eso se enfoquen. Porque si no, el Estado mexicano, o lo que representan la autoridad, van a hacer las cosas a modo para dejar a las personas que ellos quieren que queden. Y entonces, para poder evitar que continúe esta tiranocracia y podamos accesar, ¿verdad?, al gobierno de los mejores, ¿verdad?, a esa forma de la democracia en su más alto nivel, la aristocracia, ¿sí? Porque lo que vivimos es tiranocracia y es el más bajo nivel de la democracia. Sí es democracia porque todavía se presenta una imagen de respeto a los derechos, de respeto, pero es una imagen nada más, y que se está deteriorando cuando hay una serie de denuncias contrario a lo que el propio Estado dice o a lo que la propia autoridad dice, ¿sí? Entonces aquí dice, y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate, dice, el Estado miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad. Ahí es donde nosotros también tenemos que intervenir, porque si le dejamos todo la seguridad, como hay inseguridad en el país, pues esta gente va a estar temerosa a la que venga, porque son gente sí culta, sí estudiosa y respetuosos de las leyes de los Estados miembros, ¿verdad? Pero no van a hacer su trabajo adecuadamente porque la seguridad se la está brindando a aquel que quiere que quede alguna persona, entonces no sirve. Entonces ahí es cuando la democracia participativa nos obliga a que nosotros estemos ahí pendientes y le brindemos nosotros como ciudadanos, independientemente de que el Estado le brinde la seguridad, que nosotros como ciudadanos estemos ahí protegiéndolos y vayamos con ellos a los lugares donde vayan como ciudadanos, ¿verdad?, como una responsabilidad que nos impongamos nosotros democráticamente para que se logre la transparencia de las elecciones, ¿sí? Entonces, para no dejarle toda la responsabilidad a aquel que va a salir y que quiere que quede el que él quiere, ¿verdad? Ya si llegase el que él quiere y llegase porque el voto popular le favorece, bueno, ya esa es otra cuestión, ¿no? Pero entonces hablaríamos de que estamos regresando a la transparencia, ¿sí? Y el agradecimiento del gobernante va a ser para los gobernados, no va a ser para los grupos de políticos que conforman la oligarquía aquí en el estado de Tabasco y en México y que son los que hacen y deshacen en las elecciones y siempre hay problemas y señalamientos de que hubo este fraude, que hubo este problema, que hay otro problema. ¿Por qué va a haber problema en una elección que debe ser transparente y que se le da dinero
para que haga las cosas con transparencia, o se le paga. Entonces luego aquí nos dice, las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La organización deberá asegurar la eficacia e independencia de las misiones, pero para lo cual se les dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente y con la capacidad técnica apropiada. Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente a través de la Secretaría General los informes sobre sus actividades. Entonces, si todo lo que ellos nos pueden estar manifestando a esos ciudadanos que nos preocupemos por estar pendientes, nosotros inmediatamente lo estamos aplicando, ¿verdad? Vamos a resolver, porque entonces ellos van a ver, bueno, en México tienen una autoridad y ya hicieron la petición ante la autoridad, o sea, los ciudadanos mexicanos son demócratas, están respetando a su autoridad, ya que le queda, ¿verdad? Pero además de que está respetando a su autoridad, está pidiendo ante las instancias competentes, ¿verdad?, que se busque el respeto a sus derechos. Entonces, tiene más valor su petición, vale mucho más porque está usted acudiendo a las instancias correspondientes y está respetando a su gobierno, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para lograr una verdadera democracia en nuestro país. Y entonces sí, poder decir que vamos encaminados a lograr la aristocracia, ¿no? El gobierno de los mejores, pero solamente con la participación de nosotros. La misma ley nos dice, si las leyes no están escritas, más que por todo lo que como experiencia se ha vivido en nuestra nación y en las naciones del mundo, ¿no? Todas las leyes que existen de todos los órganos, de todo lo que está como autoridad en nuestro país, existe porque hay experiencia y hay la necesidad de que tengan leyes que regulen sus actividades, ¿verdad? O sea, es para regular sus actividades. Entonces, ¿cómo va a regular usted sus actividades si no participa en esta democracia como nos invita la carta, ¿no? La Carta Democrática Interamericana de la OEA? ¿Sí? Entonces, para decirnos que somos demócratas, pues tenemos que participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando revisamos la Declaración de los Derechos Humanos Universales de la ONU, dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea que esto se va a hacer, para evitar que los ciudadanos, ¿verdad?, se vean obligados a hacer una rebelión contra la tiranocracia que está oprimiendo y que está violentando los derechos. O sea, por eso se va a actuar así, en la búsqueda efectiva del respeto a los derechos que tenemos como ciudadanos de un país democrático. Porque aquí nos dicen considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, y vivimos como esclavos porque nuestro nivel de vida no se eleva. O sea, no se logra el desarrollo económico, no se logra el desarrollo social, no hay desarrollo urbano, y hay personas que tienen problemas hasta para accesar a la alimentación en un país que es rico y que cumple con el presupuesto necesario para tener las autoridades que a la vez no ejercen su autoridad con respeto irrestricto al derecho humano de los ciudadanos. Entonces, por eso no hay democracia, porque nosotros no participamos, ¿sí? Y luego aquí nos dice más, los considerando, o sea, el preámbulo pues de los derechos universales, nos dice, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y no lo están haciendo, pero tienen un compromiso, ¿verdad? Y aseguran que tienen un compromiso de asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, entonces cuando nosotros como ciudadanos podemos solicitar que intervenga la Organización de las Naciones Unidas, pero a través del propio Estado, del propio ius imperio que nosotros tenemos como autoridad, o que se eligió como autoridad, ¿verdad? Aunque esté actuando como tirano, no, si ellos están hablando, no, basado en la fracción tal, del artículo tal, sí, pues basado en el artículo 8º, le hacemos la petición de que solicite a la OEA y a la ONU, vengan como observador
y que vengan a observar esto y esto. Bien especificado lo que tienen que venir a observar, que son los problemas serios que se originan y que afectan el desarrollo democrático de nuestro país, ¿verdad? Entonces, así hacemos valer nuestros derechos y así hacemos valer nuestra democracia. Es la forma, no hay otra forma, ¿sí? Para que no se la pase usted un sexenio quedando, no, ya ahí vino aquel y ya nos dijo y no hizo nada y luego allá mandó a otro y se reunió con unas cuantas personas que son sus amigos y nada más se le benefició a ellos, a los otros no, y los problemas siguen creciendo, aquí los programas no han llegado, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? O ya se hicieron proyectos que ni siquiera existen, pero se le dio el dinero a la persona, o sea, para que no exista eso, tiene usted que participar. Y la Declaración de Derechos Humanos Universales deja en claro, ¿no?, qué es lo que tiene usted que hacer como ciudadano, ¿verdad? Y qué tiene que hacer y cuál es el compromiso del Estado. Pero si usted desconoce el compromiso del Estado, pues nunca se lo va a exigir. Y por ejemplo, aquí ya en el artículo 1 de esta Declaración de los Derechos Humanos Universales nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Entonces, para no llegar a la rebelión, para mostrarnos verdaderamente fraternal, ¿verdad?, ya que está ahí el gobierno y como quiera ejerce el presupuesto y como quiera nos está hablando de que es legal y que se basa en el artículo tal y en la ley tal y que respeta este reglamento y respeta esta ley orgánica y además no respeta nada, bueno, entonces vamos a hacerlo así. Bueno, entonces basado en el artículo 8 le hacemos la petición y vamos a hacer la petición también allá, ¿verdad? Y ya, es todo. En el mismo artículo 8 de nuestra Carta Magna se puede hacer el derecho a la petición a la autoridad competente y los funcionarios tienen que darnos una información de qué van a hacer con esa petición que hicimos. Cuando nos den esa información, que no va a durar más de 15 días que nos la den, entonces con esa vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir: mira, se nos están violentando nuestros derechos y por eso ya hicimos esta petición, ¿verdad?, que el gobierno tiene que hacer a la Secretaría, o sea, tiene que firmar un convenio con la Secretaría General de la OEA, ¿verdad?, para que se realice una observación seria de las elecciones de acuerdo a como los ciudadanos la necesitan. Y lo hicimos planteando esto y esto, que unas preñadas, que las boletas no están completas, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, el día de la elección es cuando más debemos de estar nosotros como ciudadanos alerta, y el día de la elección todos los ciudadanos mayores de 18 años debemos de ir a votar, porque esa es la democracia. Pero si nada más va el 25%, no, pues fácil para ellos, lo manejan. Si ellos tienen el 10% y ellos convencen a 3 personas cada quien, pues ya rebasaron el 25%. Entonces, es el diezmo de Maquiavelo, que nosotros estamos permitiendo porque desconocemos inclusive hasta esa lectura del príncipe Maquiavelo, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que observar, son cosas que han pasado desde hace muchos años y que nosotros estamos viviendo y por ignorancia nos están pisoteando. Entonces, para que eso no suceda, pues tenemos que entrarle al estudio, a la comprensión de nuestras leyes, a buscar la protección de nuestros derechos, ¿verdad?, y exigirlo de una forma pacífica, correctamente, civilizada, sin marchas, sin protestas, sin plantones, porque no se necesitan ni antes, ni durante, ni después. No se necesita. Si se hacen las cosas con anticipación, si ellos se están anticipando como clase política para participar, nosotros como ciudadanos debemos de prepararnos para que participe la gente que nosotros querramos, ¿sí?, y para que se cumpla con la democracia y que haya una buena observación de las elecciones para que se realicen con transparencia, porque podemos lograrlo, pero eso lo vamos a lograr cuando tengamos el conocimiento que necesitamos, y aquí humildemente se lo estamos proporcionando. Mire, cuando nosotros estamos aquí en el Congreso y vemos todo lo que acontece y hablando, para seguir con el tema de lo electoral, y ver la información también que fluye, ¿no?, porque de esa manera es como usted se da cuenta que sí existe un órgano que organiza elección, pero que también existen problemas que siempre que hay una elección, pues hay reclamaciones de que no hubo transparencia y que hay fraude, ¿no? Muchos dicen, no, es que siempre va a haber gente que esté inconforme, ¿verdad? Y podríamos darle la razón, bueno, es cierto, siempre va a haber alguien que esté inconforme de lo que esté pasando, ¿no? O que no se vio beneficiado con los votos y va a decir, oye, espérate, me robaron, ¿no? Puede ser, pero seamos honestos, las mismas personas que han estado por más de 30 años en el poder, siguen en el poder, y así se preparan hasta llegar a ser gobernador como Arturo Núñez Jiménez. ¿Por cuántos cargos no pasó? Entonces, o sea, son los mismos, y ese es el problema. Si son los mismos, mire, si Arturo Núñez, por ejemplo, está desde el Fobaproa
a la fecha, ¿sí? Y desde antes, ¿no? Pero hablando de los tiempos más modernos de la política, ¿sí? Desde Zedillo a la fecha, y no ha dejado de estar ahí en la función pública hasta llegar a ser gobernador. Y pasó por la delegación del IFE, que ahora es INE, ¿sí? Y pasó por la delegación del Infonavit, y fue subsecretario de Gobernación, ¿verdad? Y tiene una experiencia en el manejo de los recursos públicos que no se imagina. Pero ahora ya es gobernador, son los mismos. Entonces, ¿cómo es posible que sean los mismos y que haya problemas serios? Digo, si son los mismos, tienen toda una experiencia que fácil resuelven los problemas, pero más sin embargo vemos que, mire cómo está la seguridad. Es lo que más está perjudicando al Estado, la inseguridad. Las elecciones no son transparentes durante su gobierno. Se llegan a dirimir o concluye o se toma una determinación en las últimas instancias, ¿sí? en la autoridad federal, para que pueda haber una autoridad municipal. Entonces no hay transparencia y necesitamos regresar a la democracia, pero eso se hace con la participación. Mira, aquí nos están entregando un boletín del Congreso del Estado, ¿verdad? Que dice: México cuenta con un sistema nacional electoral de vanguardia, dijo Lorenzo Córdoba. El titular del INE disertó la conferencia Avances y Retos de la Reforma Electoral 2014, a partir de las experiencias de 2015 y 2016, organizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. O sea, el Congreso, ¿verdad?, y el órgano autónomo están participando en la promoción electoral, en la promoción del Sistema Nacional Electoral, que la gente conozca, que la gente se acerque. Ahora, ¿cuánta gente fue? Ya esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero luego aquí dice: ante el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, afirmó que la capacitación impulsó a la participación ciudadana y organización y fiscalización de recursos han avanzado sustancialmente. O sea, mire, lo que nos dice aquí: impulso a la participación ciudadana. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la democracia debe ser participativa, que usted como ciudadano debe participar. Y organización, o sea, la organización de las elecciones, ¿sí? Y finalización fiscalización de los recursos que han avanzado sustantivamente. O sea, los problemas que ya se han enfrentado aquí en Tabasco de cómo hubo desvíos de recursos desde el propio el Instituto Electoral del Estado, ¿no? y de participación ciudadana. Entonces, todo eso ya se previó, o sea, ya está previsto, pues, ¿sí? Pero está previsto porque ya está pasando, o sea, está sucediendo, hay desvío de recursos, pues, detectado, ¿sí? Entonces, cuando se enfrenta todo esto, pues hay corrupción. Ahora, ¿quiénes lo protegen? Si, por ejemplo, los consejeros no fueron sancionados correctamente, ¿quién los protegió? ¿A quién le deben? ¿A quién se deben? A quien nos protegió. Entonces, es una cadena que no concluye. O sea, es un rodillo de mugre que nada más se está revolviendo y por supuesto que esto es un avance, ¿no? Porque ya es basado en la experiencia, ¿verdad? Y con el interés que está mostrando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. También hay que ser honestos, ¿no? Porque es un trabajo que se está haciendo legislativo, pero en colaboración con el órgano autónomo, con el INE. Y luego aquí nos dice: México cuenta con un sistema electoral de vanguardia, aseveró el presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, al disertar la conferencia Avances y Retos de la Reforma Electoral 2014 a partir de las experiencias 2015 y 2016, organizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local. Ante el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, el funcionario electoral afirmó que los mecanismos con que cuenta este organismo en materia de capacitación, impulso a la participación ciudadana, organización y fiscalización de recursos representan un avance significativo para el desarrollo democrático del país en comparación con otros países donde ni siquiera existen. Pero en esos países que ni siquiera existen es porque la gente no participa. Pero nosotros que tenemos toda una estructura y todo un sistema, lo que tenemos que hacer es participar para que las cosas funcionen como la misma ley le ordena que funcione a la autoridad, ¿verdad? Dice Córdoba Vianello, dijo que aunque aún existe una profunda desconfianza ciudadana, para que vea usted lo que estoy diciendo, hacia ese instituto, las reformas del marco electoral nacional efectuadas hasta la fecha han permitido garantizar la participación de multiplicidad de intereses, ideologías, orientaciones, creencias y opiniones existentes en el país, contribuyendo
al robustecimiento de la democracia, pero sigue siendo la participación de nosotros la que hace que la democracia entre en este robustecimiento, ¿verdad? O sea, para que tengamos una democracia robusta, tenemos que participar. Porque dijo que aunque aún existe una profunda desconfianza ciudadana, y existe. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuántos fueron a votar. Hay abstencionismo. Y eso es lo que se tiene que acabar, el abstencionismo. Y para eso nosotros también como medios de comunicación tenemos responsabilidad de decirle, oiga, vaya a votar, vayamos a votar. ¿Sí? Porque eso es participar en nuestra democracia. Ese es el punto más importante de la democracia, votar y ser votado, ¿verdad? Pero es el punto más importante de la democracia, el voto del pueblo, y es el que ya está dejando de emitirse, y es el que tiene que regresar a emitirse, porque es participación democrática de los ciudadanos. Y luego aquí dice, en presencia de los diputados Jorge Lazo Centella, Gloria Herrera, Yolanda Rueda de la Cruz, José Atila Morales Ruiz y Candelaria Pérez Jiménez, señaló que el sistema democrático en México ha evolucionado de manera muy significativa con la reforma electoral de 2014, a partir del cual el INE asumió su función como institución rectora del Sistema Nacional de Elecciones. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que las autoridades están preocupadas por las elecciones, pero cuando nosotros hagamos esa petición, ¿verdad?, las cosas van a estar más vigiladas, más transparentes. O sea, si ellos están preocupados y nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, pues se puede hacer mucho más por la democracia. Luego, aquí nos dan otro boletín, y esto ya va en relación al agosto indígena, ¿no? A la celebración que inició desde el día 8, pero el día 9 es la celebración oficial de los pueblos indígenas internacional, ¿no? Y el Día de los Pueblos Indígenas Internacional. Luego dice aquí, presente Comisión de Asuntos Indígenas, programa de actividades agosto indígena. Durante el mes de agosto se realizarán una serie de actividades relacionadas a la cultura, arte, usos y costumbres de los pueblos y originarios del Estado. De los pueblos originarios del Estado. Dice, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la presidenta de la Comisión Ordinaria de Asuntos Indígenas y la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez presentó el programa de agosto indígena por y para sus pueblos originarios, que aglutinarán una serie de eventos con la finalidad de promover la cultura y tradición de los pueblos indígenas. ¿Verdad? Qué bueno que lo hagan, porque ya ve todo lo que dicen los indígenas que está sucediendo. O sea, que hay problemas con las traducciones ante los juzgados, que hay problemas con sus representaciones indígenas, que hay problemas en el impulso al conocimiento de la lengua indígena, que se está perdiendo en algunos casos. De hecho, acusan al gobierno del Estado de que está matando las etnias, ¿verdad? Y son cosas serias, y por supuesto que esto pues beneficia porque impulsa, ¿verdad?, la existencia de la cultura, ¿no? Dice, ante los diputados integrantes de la comisión, Jorge Alberto Lazo Centella y Candelaria Pérez Jiménez, Isidro Pérez resaltó que agosto indígena permitirá la realización de diversas actividades a fin de preservar, rescatar, promover y difundir la gran riqueza de los pueblos indígenas. O sea, se va a difundir, ¿no? Y digo, eso es bueno porque ellos tienen la oportunidad, porque tienen todos los reflectores de la prensa, ¿no? Y en realidad lo que promueven y difunden, pues somos nosotros como comunicadores, ¿no? O sea, aquí por eso usted se está enterado de los problemas que tienen los indígenas, porque aquí se los presentamos, las propuestas que hay de la secta vocal, ¿verdad?, y que es necesaria que se aplique, ¿no?, y que es en base a un estudio profundo. Todo eso se va a tratar, por supuesto, en este tiempo que se está hablando de los pueblos indígenas y de la protección y de la promoción de los pueblos indígenas. Dice, en presencia de la legisladora Gloria Herrera y José Atila Morales Ruiz, así como el titular en Tabasco de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, José Cecilio Pérez Gómez, la diputada resaltó la importancia de que los legisladores fomenten esta actividad que permiten preservar el legado histórico de los pueblos indígenas. O sea, hay preocupación por parte de los legisladores, aunque dicen, bueno, pero la diputada no es de origen indígena, no es de origen indígena, pero dentro de la comisión que le toca participar, ¿verdad?, le tocó los pueblos indígenas. Entonces ella tiene que ver por los pueblos indígenas, aunque no sea indígena, ¿verdad?, y que respete además los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Dice, agosto indígena es un trabajo de coordinación en el que participa la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, el Instituto Estatal de Cultura IED, la Secretaría de Desarrollo Social,
la Comisión de Radio y Televisión, la Casa de Cultura Jurídica, así como los ayuntamientos de Centro, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Macupana, Tacotalpa y Tenosique. Como parte de las actividades se realizarán un encuentro lingüístico, mire, para que vea que sí es una preocupación lo lingüístico. Dicen, un encuentro lingüístico durante todos los martes del mes en la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa. Se llevará a cabo análisis sobre los derechos de los pueblos indígenas, que por ejemplo en estos encuentros lingüísticos es donde deben de acudir también las personas para plantear ese problema, ¿no? O sea, en ese encuentro pues hablar y decir también que tienen ese problema, ¿no? Para que haga conciencia las personas que están acercados a todo lo que es lingüístico, ¿no? de las etnias. Dice, todos los martes del mes en la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa se llevarán a cabo análisis sobre los derechos de los pueblos indígenas. El 10 de agosto se realizará el tercer encuentro de promotores y promotoras comunitarias, o sea, ya se realizó. El 13 de agosto se llevará a cabo el evento de tradiciones y nuevas rolas, y el 21 se efectuará el Domingo Cultural Indígena, Música y Danza. Bueno, pues esto es lo que van a hacer, y bueno, estas actividades están apoyadas por la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿verdad? Es un programa de actividades de agosto indígena, y que pues la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez presentó este programa, ¿no? Y aunque, insisto, no es indígena, bueno, pero tiene la comisión, ¿no? Y tiene que hacer el trabajo que aquí le tocó como comisión hacer, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser indígena, pero más sin embargo, no porque no sea indígena, no se va a enfocar a los problemas que tienen los indígenas, porque la misma Candelaria Lázaro, la gobernadora de los indígenas, ¿verdad? Pues está diciendo que esas representaciones pues deben de hacer más por los indígenas, porque no están haciendo lo que deben de hacer, ¿verdad? También están dejando en claro de que hay problemas, pero bueno, tal vez los acercamientos que se originen a raíz de estos eventos que se van a realizar permitan que pues se les resuelvan muchos problemas también a los indígenas que tienen, ¿no? En ese sentido, y que los abogados mismos indígenas pues han estado denunciando desde el Colegio de Abogados de Tabasco, ¿no? Y aquí pues ya le dimos a conocer y le hemos presentado las problemáticas que enfrentan los indígenas en nuestro estado, ¿no? Y que nosotros le damos a conocer eso porque estuvimos ahí, ¿no? Y platicamos con los indígenas y nos dijeron de todos los problemas que enfrentan, ¿no? Y por ejemplo aquí, cuando nos dicen ellos de chontales o yocotano, dice, un estigma que arrastra el principal grupo de población nativa desde la pacificación que siguió a la conquista española es la denominación de chontales, una palabra náhuatl que significa bárbaro, incivilizado, ¿verdad? Cuando nuestro gentilicio en nuestra propia lengua es yocotano, el pueblo de la voz verdadera. Entonces le está cambiando el gentilicio, ¿sí? El gentilicio, o sea, su origen, pues. Entonces, bueno, eso es ya, debe ser preocupación de los diputados ya cuando se lo planteen también, ¿no? Porque tienen que planteárselo a ellos para que ellos hagan todo lo referente a esto y puedan solucionar este problema, ¿no? Que para el caso no creo que estén en contra de que se resuelva, ¿no? Porque pues tampoco tienen que ser inhumanos, ¿no? Ni van a estar actuando como racistas cuando representan a los pueblos indígenas, ¿no? Pues tampoco se les va a permitir, ¿no? Entonces, la fracción 11 del artículo 65 del presidente municipal de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado nos dice que el presidente municipal debe asumir la representación jurídica del ayuntamiento a los litigios en que éste forme parte cuando el síndico de Hacienda esté impedido legal o materialmente para ello, se abstenga o se niegue a cumplir con su función. En estos últimos casos, el presidente deberá obtener la autorización del ayuntamiento, ¿sí? O sea, cuando el síndico tenga otros asuntos que tratar, ¿verdad? O que esté impedido legalmente o materialmente para ello, o se abstenga o se niegue a cumplir, ¿no? Porque puede darse los casos. Y luego, aquí, esta es la fracción 12, la fracción 13 nos dice delegar cuando así lo considere necesario las funciones de celebración y firma de informes de comprobación de gastos y programación con contratos, convenios y toda clase de actos a los titulares de la dependencia municipales de acuerdo con la naturaleza del asunto de que se trate, ¿no? Y ya aquí en la fracción 14 nos dice cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las leyes federales y estatales. Y en la 15 nos dice tener el mando de la fuerza pública municipal con la restricción señaladas en esta y otras leyes. O sea, no la tiene, ¿no? Es la seguridad pública y no la tiene. Entonces, ahí están los problemas de la falta de democracia en el propio
estructura que tiene el municipio, cuando la ley le dice que cumplir, que cumpla con hacer, que tener el mando de la fuerza pública municipal, y no hay fuerza pública municipal, o sea, entonces es una incongruencia, ¿verdad? La autoridad porque no está actuando de acuerdo, o sea, incongruente porque no actúa de acuerdo a la ley. O sea, prácticamente una persona así jurista que fuese muy estricto, diría, bueno, pues no existe el municipio, así, porque así lo ven, y así se puede ver, pero cuando nosotros no conocemos de eso, pues no vamos a darnos cuenta del problema tan serio que significa no tener seguridad pública del municipio. Problema serio, de tener que ir a ver al secretario de Seguridad Pública para que lo acompañe a las giras y que ande platicando con la gente cuando la gente está bien inconforme por la inseguridad que hay. Entonces, así las cosas, pero bueno. Siguiendo con la lectura del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad?, que ya sabe que nos habla del presidente de la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, y nos dice en el párrafo, digamos, cuarto, ¿verdad?, nos dice que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos, de las islas, de todos los minerales y sustancias que beta, mantos, masas o yacimientos constituyan depósito cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan, metales, metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materia susceptible de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólido, líquido o gaseoso, y el espacio situado sobre el territorio nacional en extensión y términos que fije el derecho internacional. Y bueno, y esto se ocupa para ahora que con las rondas y todo esto que se está haciendo, ¿no?, y que se va a hacer la exploración de pozos profundos y todo eso que viene, ¿no? Entonces aquí está la ley. O sea, México nunca va a dejar de ser dueño de todo eso. Es una cosa que tenga una empresa como Pemex, ¿verdad?, y otra cosa es que deje de ser dueño. O sea, no es cierto, pues, ¿sí? O sea, nunca va a dejar de ser dueño México del petróleo, porque ahí está el artículo 27. O sea, puede negociar, puede pactar, ahí está el Tratado Internacional, hombre, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Pero no quiere decir que esté vendiendo México, porque además el artículo 2 garantiza que la nación es indivisible. Entonces cuando empiezan a decir, no, es que se va a dividir México, no, es que se necesita dinero, porque se han malgastado el dinero muchas personas que han estado ahí y solamente se han dedicado a saquear, ¿sí? Pero no es que se va a vender México, no se vende México, no puede vender México nadie, ¿sí? Puede hacer intercambios, ¿verdad?, porque hay relaciones internacionales, pero por eso tenemos que estar alertas, ¿sí? O sea, México no se vende. Sus riquezas, bueno, se están mal utilizando. ¿Por qué? Porque el dinero que surge de ahí, y ahí tenemos todos los accidentes petroleros con Fox y con Felipe Calderón, ¿cómo se utilizaron? Entonces, hay problemas serios, pero tenemos que observarlo así para que podamos comprender la problemática social que enfrenta nuestro país y nuestro estado, ¿no? Sobre todo Tabasco, que es petrolero. Pero el petróleo es de nosotros, es de México, de la nación. Entonces, o sea, ese no es el problema. El problema es que se tiene que negociar porque no tienen dinero de dónde agarrar. Y luego, ahora con la reforma no está funcionando. Han tenido que subir precios a los hidrocarburos que dijeron que no iban a subir. Le quedaron mal a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque hicieron una reforma que no le funcionó, porque no se previó, ¿verdad?, o no observaron que... Le voy a decir yo en qué me baso para decir que hay problemas serios en el precio del petróleo. Para empezar, en todo lo que se dice, ¿no?, de los empresarios y de las mismas autoridades que reconocen que el precio del petróleo ha tenido como consecuencia que la productividad, o sea, genere poco ingreso, ¿no?, del petróleo.
Pero todo esto yo considero que se originó porque miren Texas cuántos pozos petroleros hay. Se empezaron a abrir pozos y hay una competencia ahí. Entonces se bajó el precio del petróleo en México, o el precio del petróleo de México bajó, ¿verdad? Porque si Estados Unidos, que es nuestro principal comprador, tiene suficiente y está succionando suficiente, el precio, van a bajar el precio del petróleo. Eso fue lo que pasó y eso es lo que está pasando. Entonces, pero el petróleo es de nosotros, hombre, eso nunca va a dejar de ser nosotros, ¿sí? Se utiliza el dinero, sí, porque ellos son nuestras autoridades, insisto. Por eso debemos estar vigilantes a la hora de la elección, que es el momento de escoger a las autoridades y de que se haga de forma transparente para llegar a alcanzar la democracia y posteriormente la aristocracia, el gobierno, y lo podemos lograr, ¿eh? Yo aquí hasta he dicho, una propuesta liberal podía lograr recuperar el país, porque una de las ventajas que tiene o que tendría una propuesta liberal es las relaciones internacionales que tiene de forma fraternal con todos los países del mundo, con todos. O sea, la relación fraternal con todos los países del mundo, ¿sí? Un presidente de la República que tenga esas relaciones fraternales con todos los países del mundo como lo tiene un liberal, es el que puede sacar a México del lugar donde se encuentra. Pero bueno, tendría usted que analizar un poco más, comprender un poco más, ¿verdad? Y estudiar la problemática social que se vive en México y ver las leyes, ¿no? ¿Qué nos protegen y por qué las relaciones internacionales nunca nos benefician? O sea, tenemos tratados internacionales como el que mencionamos, ¿verdad? El TLC y otros que se han hecho, no nos benefician, nos perjudican, porque hay desigualdad, ¿sí? Porque los acuerdos que se hacen son para beneficiarse personas y no a la sociedad. Entonces, a la mera hora, si ellos pierden un 20%, no le importa, pero bueno, o 30 o 40 que se pierda, pero lo está perdiendo la ciudadanía. Ese es el problema, ¿no? O sea, que la ciudadanía es la que pierde. Al final de cuentas, como el dinero que manejan es de nosotros, si ellos pierden, o sea, ellos a veces perdiendo ganan, ¿sí? Pero lo que pierden es de nosotros. Entonces, los que perdemos somos nosotros. O sea, nosotros los ciudadanos, ¿sí? Pero cuando hay una representación liberal en la presidencia de la República, las relaciones que existen a nivel internacional no la tiene ningún político, ¿verdad? Y no queremos ofender al presidente de la República, pero ni el presidente de la República tiene las relaciones internacionales que tiene un solo liberal, ¿verdad? En el país, del país que sea. Entonces se necesita que sea un liberal o una propuesta liberal surgido de las filas liberales, ¿verdad? Apoyado por esas gente estudiosa y culta y humana, con el comportamiento humano que se necesita de un gobierno, ¿sí? Y va usted a ver cómo superamos todos los problemas sociales que enfrentamos en nuestro país. Pero bueno, para continuar con la lectura de la Constitución de 5 de febrero de 1925, en el artículo 23 del capítulo 4 de la Junta Electoral, volviendo al tema electoral, de aquellos tiempos de 1925, dice sección primera de la Junta Municipales, y fíjese lo que dice aquí: el presidente, escrutador y secretario, en el artículo 23, se abstendrán de hacer indicaciones para que la elección recaiga en determinada persona. O sea, desde ahí ya se preveía que no podían intervenir o coacción de voto, ¿no? O decir, mira, vota por esto, nada. O sea, no pueden intervenir las personas que están en la casilla. Entonces, si ya se está hablando de que las personas que están en la casilla dan boleta a otros para que, oye, espérese, hay problemas serios, que tenemos que estar nosotros vigilantes y observantes en cada elección. Nada más ese día, si ese día nosotros estamos observantes y vigilantes, ¿sí? Vamos a tener la felicidad que merecemos, todo un sexenio, todo un trienio, porque la autoridad que llegue va a ser la que verdaderamente se eligió y va a estar comprometido con el pueblo, no con los grupos políticos, ¿sí? Porque las masas son al final de cuentas las que deciden quién llega o quién no. Entonces, el artículo 24 dice: enseguida se procederá a la elección de un elector que se debe nombrar en cada ayuntamiento de partido, sea cual fuese su censo. Si los ciudadanos se hubiesen distribuido en diferentes secciones, se nombrará en cada una un elector y nadie podrá votarse a sí mismo bajo la pena de perder su derecho por aquella vez. Y luego dice el artículo 25, dice: concluida la elección, se reunirán las listas que se hubieran formado
en todas las secciones electorales y hecha la regulación de los votos, se tendrá por electo el que hubiere recibido mayor número. En caso de igualdad decidirá la suerte y el presidente publicará la elección. Entonces, dice, en caso de igualdad decidirá la suerte. O sea, hasta en un volado podían haber decidido quién quedaba si llegaban a un empate. Fíjese, lo fácil que es elegir a una persona. Eso es para que vea cómo se hacía en 1825. Por supuesto que ahora hay un órgano que organiza todo y que instruye a los funcionarios de casilla, a los representantes de partido, y que hay consejos donde los partidos tienen representantes, inclusive la propia legislación tiene participación, ¿sí? Pero dése cuenta, o sea, lo que se necesita es querer hacer las cosas bien. Y en 1825 eso es lo que se quería, hacer las cosas bien. Entonces, dice, en caso de empate, decidirá la suerte, o sea, un volado, a ver, usted qué pide, águila o sol, a ver qué cae, ese es, ya. ¿Por qué? Porque el interés era servir a su gente. En la actualidad no, ya no es servir, o sea, no le importa, lo que importa es ganar dinero y poder y mantenerse en el poder. Ese es el problema. Y la cuestión es regresar a esos tiempos, las cosas importantes como esta, o sea, la idea de servir, nada más. Si como quieras, si yo no hago el trabajo, lo vas a hacer tú, el que gane, gana. Así en un volado, lo podían decidir, porque dice, en caso de igualdad, decidirá la suerte, y el presidente publicará la elección. La suerte, o sea, un volado, o un dado, no sé, un juego de azar, ¿verdad? Entonces, para que vea usted cómo son de sencillas las elecciones, y cuando se hacen con la intención que se deben de hacer, de permanecer la democracia, de tener una democracia verdadera, con participación de los ciudadanos. Ciudadanos que quieran participar, pero para servir, no para servirse de la gente como está acostumbrado la gran mayoría de los actuales, pues con honrosas excepciones, porque sí los hay, porque se tienen que meter y tienen que estar ahí pendientes, ¿verdad? Porque se tiene que participar, insisto. Pero yo le vuelvo a repetir, una propuesta liberal que llegue a la presidencia de la República tiene mucho más relaciones internacionales fraternales, fíjese, tratos de hermanos, ¿sí?, con diversos países del mundo, con todos los países del mundo, que no tiene ni el propio presidente de la República. Escúchelo bien, y que me disculpe el presidente de la República si se siente ofendido, pero ser fraternal es una cosa y ser presidente de la República es otra, ¿verdad? Y si una persona fraternal llega a ser presidente de la República, México cambia verdaderamente, México transmuta y México logra las mejores relaciones internacionales porque se tienen además. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.